Dragon Ball es de lejos una de las franquicias de manga y anime más conocidas y exitosas de todos los tiempos, la cual no solo ha conseguido expandirse a diferentes y muy variados medios, como los videojuegos hechos para consolas de sobremesa, máquinas recreativas en las que puedes coleccionar a cientos de personajes, e inclusive juegos de cartas físicas, sino que también ha perdurado por casi 3 generaciones de manera consecutiva, iniciando a mediados de los 80 y manteniéndose vigente hasta la actualidad. Sin embargo, esa gran expansión también le ha costado bastante caro a la obra en estos últimos años, donde lanzaron contenidos muy alejados de la calidad y esencia original de la franquicia de antaño, y siendo hasta ahora el más desastroso de todos, el episodio 51 de Dragon Ball Heroes, el cual literalmente se trató de una cinemática obtenida del propio juego con las voces de los personajes superpuestas, dando como resultado un episodio con una calidad peor que las escenas mostradas en los videojuegos antiguos como los Tenkaichi Budokai o el Raging Blast 2, y dejando la tan menospreciada película de Super Hero como una obra maestra de la animación en comparación. Aunque dejando bromas a un lado, con todo lo mostrado actualmente se puede concluir que la implementación del 3D para cualquier serie o película de Dragon Ball es algo que no le sienta para nada bien a la obra, razón por la que en la próxima serie de Daima, si bien existen ciertos elementos a computadora, al parecer solo serán usados para detalles mínimos y puntuales, y en general parece que la animación tradicional será la principal por encima de cualquier otra, la cual de hecho posee un gran detalle y dibujo gracias al aparente buen tiempo y organización que se han tomado para este proyecto. En marcado contraste, por ejemplo, con la espantosa producción llevada a cabo al inicio de Dragon Ball Super, la cual empezó con el pie izquierdo mostrando muchos de los peores dibujos y cuadros de animación vistos en toda la historia de la obra, en particular en el primer combate de Goku contra Bills, y tiempo más tarde en la batalla entre Goku Phase Blue contra Golden Freezer, donde los trazos tan poco pulidos y anatómicamente incorrectos empeoran mucho más al compararlos con los de la película en la que se basan. Y si bien a partir de la saga de Black en adelante la animación y dibujo fueron mejorando progresivamente, no cabe duda que la mancha que dejaron con ese pésimo inicio de serie es imposible de borrar. Y razones como esas y muchas más hacen que muchos fanáticos sigan prefiriendo y alabando el dibujo y animación de gran parte de la serie clásica, en concreto de la emblemática Dragon Ball Z, a la cual ponen en un pedestal como la cúspide de Dragon Ball, dejando a Super como algo sacado de un sótano abandonado. Pero la realidad es que muchos de ellos parecen tener cegado el juicio a causa de un gran filtro de nostalgia que tienen encima, ya que, si bien el dibujo y animación de las secuencias más icónicas de ese tiempo se encuentran a un nivel muy difícil de igualar, no significa que la obra contara con esa calidad magistral todo el tiempo, y es por eso que esta vez hablaré de la tremendamente inconsistente calidad visual del Dragon Ball de antaño, donde trataré de ser lo más objetivo posible, pero a la vez dando pequeñas opiniones con dosis de humor e ironía para que el video sea lo más entretenido y disfrutable de ver. Y sin más introducción, empecemos con el contenido. Para empezar a hablar de este tema, lo primero sería analizar de manera breve el dibujo y animación del Dragon Ball original, el cual a simple vista tiene una enorme y gran diferencia con lo que sería la serie mucho más adelante, y esa es que los trazos y dibujos eran mucho más burdos y caricaturizados en comparación al entorno visto en Z y posteriores partes, lo cual tiene todo el sentido del mundo sabiendo que el inicio de la obra se enfocó más en la exploración y aventura que en los combates en sí. Y eso, sumado a que Toriyama venía de realizar su manga de comedia Dr. Slump, explica por qué todo en esa parte de la historia resultaba visualmente poco seria o definida. Y pese a todo eso, tanto Toriyama como los animadores poco a poco consiguieron otorgarle a la serie los elementos característicos de un anime de peleas, con rasgos más serios y sólidos que se volverían un elemento insignia en Dragon Ball Z en adelante. Y ya entrando a la parte Z como tal, podemos notar cómo la atmósfera y estilo en general tomaron un rumbo muy diferente de golpe, donde las peleas y conflictos fueron la principal premisa en la mayoría de los casos, y por ende las expresiones y proporciones de los personajes maduraron de una forma muy notoria, y siendo más o menos constantes en cuanto a la calidad hasta el final de la saga Saiyajin, ya que desde la tan icónica saga de Namek se daría inicio a los cientos de inconvenientes que tendría el anime en cuanto al dibujo y animación de ahí en adelante, el cual deriva principalmente por una razón, y esa es la abrumadora cantidad de distintos animadores que trabajaron en diferentes episodios a partir de esa saga, en algunos casos habiendo más de 6 supervisores distintos entre un capítulo a otro, lo que dio como resultado que la mayoría de los personajes pasaran por cambios que van desde sutiles a prácticamente lucir como otras personas de un metraje a otro, y dejando maravillosas joyas como este precioso Vegeta que parece haberse sometido a un alargamiento óseo muy poco sutil, o el tan mítico Goku figura de acción que abofeteó a Freezer en el capítulo 104, aunque de hecho la batalla final entre el protagonista contra Freezer tuvo muchos bajones de calidad a lo largo de su duración, los cuales son más o menos notorios según el ojo del espectador, pero no por eso menos graves en el conjunto general de esa parte del proyecto.
Y tiempo después, pasando al pequeño arco de la llegada de Trunks, hubo un momento en particular que fue parcialmente eclipsado a causa de la ya mencionada inconsistente subida y bajada de calidad visual. Y ese es el momento cúspide en donde Trunks derrota a Freezer partiéndolo a la mitad con su espada, el cual fue realizado con un detalle y calidad sublimes en el capítulo 121, terminando dicho material con el propio padre del tirano asombrado de tal hazaña hecha por el joven misterioso, y dejando al espectador con la expectativa de lo que vendría después, solo para destrozar toda esa emoción en el siguiente episodio, donde el capítulo retomaría donde terminó el anterior, pero con una reducción de calidad monstruosa a simple vista, al grado de eliminar detalles, cambiar los trazos y hasta los rasgos faciales de todos los personajes de una manera muy abrupta, lo cual es bastante evidente al colocar los paneles de ambos episodios uno al lado del otro, y teniendo como principal culpable, en este y la mayoría de casos cuestionables, al señor Yukio Ebisawa, cuyos capítulos encargados son de los más discutibles a nivel gráfico de toda la serie, al punto de que casi todos los memes referentes a los peores dibujos en Dragon Ball provienen de episodios realizados por él, aunque también están los capítulos hechos por Masayuki Uchiyama, que tampoco se salvan de ser catalogados como los peores en trazo general, y siendo los de este último mucho más recurrentes en la saga de los androides en adelante, donde las facciones y proporciones de casi todo el elenco resultaron gravemente afectadas en varios momentos. Y si bien eso no es un problema demasiado serio en las secuencias frenéticas de luchas entre guerreros, sí que lo es en situaciones como planos muy detallados o escenas estáticas en donde los personajes realizan poco o ningún movimiento más allá de conversar entre ellos. Y en general la saga más afectada por eso fue la de Cell, la cual en términos generales tiene el peor dibujado de toda la parte Z. Y si bien esto también puede deberse en parte a lo complicado que era darle movimiento y vida a Cell y a sus miles de detalladas manchas, esa no es excusa suficiente para que todo el entorno y demás personajes se vieran igual de afectados por ello, dejando esa parte de la obra en particular como una de las peores en el apartado artístico. Y finalmente pasamos a la saga de Buu, donde al igual que las ya citadas, no fue perfecta en todo momento, habiendo decenas de capítulos peor animados que otros, y siendo uno de los más destacados el episodio 233, en específico el momento en que Goku y Vegeta se percatan del despertar de Majin Buu, el cual si lo comparamos a su antecesor el 232, podemos apreciar el dramático bajón de calidades entre ambos, pareciendo incluso que fueron animados en épocas totalmente distintas, y denotando una vez más la falta de estabilidad en cuanto a la animación general en esa parte de la obra, lo cual sería aún más grave en el clímax de aquella saga, en donde el detalle de los diseños aumentó en muchos paneles gracias a animadores notables como Keisuke Masunaga, el cual es de hecho uno de los verdaderos responsables de que la mayoría tengamos esa parte de la historia como una obra maestra en términos de dibujo y animación, con diseños sólidos y maduros que ayudaron a que esa parte de la obra tuviera toda la intensidad necesaria para ser el digno final de la franquicia animada hasta ese entonces, además de alimentar la imagen de seriedad de Goku en ese transcurso de la historia. Sin embargo, aún en esos momentos no todo fue perfecto, ya que entre episodios aún continuaba la constante inestabilidad presente desde el arco de Namek, con varios episodios bajando el estándar a un nivel bastante inverosímil, mostrando así los problemas que tuvo Toei Animation para mantener el anime en emisión casi al mismo tiempo que el manga iba terminando, pero que pese a las muy evidentes imperfecciones con las que tuvieron que lidiar, al final consiguieron darle una conclusión más que aceptable a la franquicia animada de Goku en aquel tiempo, demostrando que, ya sea el pasado o el presente, siempre surgirán problemas en una producción tan pesada y apresurada como lo fueron Dragon Ball Z y Super, pero que al final del camino consiguieron corregir los errores, mejorar progresivamente hasta conseguir dar un giro completo a la calidad visual en los últimos tramos de sus respectivas producciones animadas, por lo que solo nos queda esperar a ver con qué nos sorprenden en las nuevas series que vienen en camino. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Me encantaría leer todas y cada una de sus opiniones acerca de todo lo mencionado en este video, sobre todo sus pensamientos respecto a la trayectoria muy inestable pero a la vez memorable de la animación y el estilo visual de las principales series de anime de Dragon Ball. No olviden dejar su me gusta y comentar sus ideas y observaciones más agudas sobre el tema. Les agradecería que lo hicieran para que así mi contenido pueda llegar a cada vez más gente y de esa forma me puedan ayudar a mí y a este canal. Y para finalizar me gustaría recordar que todo lo que hablé en este video es meramente mi propia opinión personal del tema, por lo que una vez más los invito a escribir sus propios puntos de vista en la caja de comentarios para que así podamos llegar a una conclusión más o menos parecida en cuanto a lo tratado en este video. Y sin más que decir me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima. Saludos a María Torres, La Tortuga Sándwich y Joaquín Alberto.